Muy buenas noches, hermanos. Esta noche me corresponde dar la lección 14 de las lecciones acerca de la manera ordenada por Dios. La semana pasada, el hermano Bernardo Restrepo nos dio la lección 13, que es contactar a las personas al llevar una vida de compenetración, en la cual vimos que primero, compenetrarnos es contactarnos unos a otros en amor. Segundo, hacer de la vida de iglesia nuestro vivir diario. O sea, debe ser permanentemente vivir en la iglesia. Tercero, la manera de compenetrarse en la vida diaria. O sea, todo el tiempo, o sea, todos los días. Tener contacto con los nuevos creyentes, hermanos, por teléfono, por WhatsApp, por visitas. Debemos tener contacto permanentemente y tener comunión. Es la base de la compenetración que nos pide el Señor. En esa podemos orar, leer la palabra, acercarnos unos a otros en comunión. El cuarto punto es aprender a compenetrarnos en la vida diaria. ¿Sí? O sea, entender que los nuevos creyentes son infantes en Cristo. Y para eso hay que nutrir a los nuevos creyentes e invertir nuestro tiempo sabiamente en ellos. Por eso nuestra lección 14 se titula El principio de nutrir a los nuevos. Las lecturas bíblicas las estaremos citando a medida que vayamos desarrollando el bosquejo. 1 Romanos. Contactar a las personas con el espíritu que avive el espíritu de ellos. En Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida. Donde vemos que tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Que aún nosotros estando muertos en delitos, Él nos dio vida por su misericordia al contactarnos. Entonces, así tenemos que hacer nosotros, contactar con un espíritu que avive el espíritu de los otros hermanos. Numeral A dice, la clave al llevar a las personas a la salvación es ayudarles a que hagan la conexión con el Señor para que puedan ser vivificados en Él interiormente. O sea, tenemos que permitir de que ellos sean vivificados en el Señor interiormente. Eso es como cuando vemos que a un recién nacido necesita alimentación. Si por experiencia sabemos que después de que una persona es bautizada, hablando en términos de su experiencia, puede ser que tal persona sea salva a medias, o sea, queda como en un limbo. Necesitamos ayudarle que sea plenamente salva. Por ejemplo, si nosotros usamos el folleto El misterio de la vida humana, después de que la persona haya leído la oración de fe y haya recibido al Señor, quizás percibamos de que lo podemos bautizar y lo bautizamos. Pero después de un tiempo nos damos cuenta de que esta persona aún le falta algo. Es posible que esta persona todavía no haya tocado al Señor interiormente. Entonces, vemos que necesitamos de que Él toque al Señor interiormente. ¿Y cómo lo tocamos interiormente? Por medio de el Espíritu de Él, porque ya mora el Espíritu del Señor dentro de Él. Pero necesitamos que Él entre a su Espíritu. Es como cuando una lámpara tiene su bombillo, tiene los cables, tiene todo para que funcione. Pero si no es conectada a la corriente, no va a iluminar. Pasa lo mismo. Él puede tener todas las cosas. O sea, puede tener, haya recibido al Señor con la oración de fe, que haya sido bautizado,
fin, se le ha hablado mucho la palabra, pero si no ha tenido contacto con el Espíritu del Señor, no va a expresar al Señor. Entonces necesitamos que estas personas sean vivificados interiormente por el Señor. Numeral B. Cuando vamos a las reuniones de hogar tenemos que tocar los espíritus de los demás, lograr que se abran y avivar sus espíritus. Romanos 8, versículos 15b y 16 dice, sino que habéis recibido espíritu filial con el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, cada vez que nos reunamos con hermanos y hermanas recién bautizados, tenemos que tocar sus espíritus. Al principio es posible que solo nos presten atención solamente mentalmente, pero después que nosotros les sigamos hablando, ellos tocarán su espíritu. Entonces, además, esta comunión debe tener como base la propia experiencia nuestra. Nosotros tenemos que explicarles a ellos cómo somos que nosotros somos avivados cuando vamos a nuestro espíritu. Porque el espíritu nos aviva para estar en, eh, con el Señor. Amén. Numeral C. Dice, tenemos que ayudar a los demás conforme a este principio. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de alimentar. 1. Vamos a las reuniones de hogar basándonos en la experiencia de vida que hemos adquirido después de la salvación. En 1 de Pedro 2, versículos 2 y 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de lo bueno que es el Señor. Después de esto, debemos hacer que ellos se abran un poco más, diciéndoles que necesitan invocar al Señor y orar. Orar no es solo rogarle al Señor que haga algo por nosotros, como estamos acostumbrados. La oración es cierta clase de invocar al Señor Jesús. ¿Sí? Cuando invocamos al Señor no lo hacemos simplemente de boca, sino desde lo más profundo de nuestro ser, es decir, desde nuestro espíritu. Nuestro invocar al Señor se origina en nuestro espíritu. Tenemos que invocar desde nuestro espíritu. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Y entonces percibiremos cierta sensación. Nos sentiremos diferentes interiormente. Al invocar de esta manera, tocamos nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu. Número 2. En conformidad con la palabra de la verdad revelada en la Biblia, brindamos la alimentación apropiada a los nuevos creyentes. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. En 1 de Pedro 1:23 dice, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Numeral D. Aprender a cómo conducir a la gente a que tenga un contacto personal con el Señor directamente por medio de su Espíritu. Juan 3, versículos 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. O sea, para que se lleve a cabo el sacerdocio neotestamentario del Evangelio, necesitamos aprender a llevar a la gente a tener un contacto personal con el Señor directamente por medio de su espíritu. Este es el punto central y crucial
de nuestro contacto con las personas. En el Evangelio de Juan hay dos ejemplos que muestran la destreza que el Señor tenía para atraer personas al contactar a Dios. La primera es el caso de Nicodemos en Juan 3. Nicodemos tomó la iniciativa de venir al Señor y el Señor le dijo, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesús le mostró los dos espíritus a Nicodemo. El segundo caso es el de la mujer samaritana. La mujer samaritana no tomó la iniciativa de contactar al Señor, más bien fue el Señor quien se acercó a ella pidiéndole que le diera agua para beber. Esto condujo su conversación al Espíritu. Jesús dijo, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. El Señor Jesús finalmente le mostró a la mujer inmoral la necesidad que ella tenía de ejercitar su espíritu para contactar a Dios como el agua de vida. El Señor Jesús usó su destreza para llevar tanto a Nicodemo como a la mujer samaritana a contactar a Dios por medio del espíritu, pero aplicó su destreza en diferentes maneras. Por medio de estos dos casos podemos ver que sin importar la manera que usemos para hablarle a las personas, debemos tener la destreza de traer a las personas a contactar a Dios como el Espíritu por medio del Espíritu de ellos. Uno no puede ser regenerado sin contactar directamente al Espíritu por medio del Espíritu humano. Quizás sepamos cómo enseñar o instruir a las personas, pero tenemos que aprender de manera de avivarles cuando les contactemos. Número 2, Romanos del Bosquejo. Dice, el amor prevalece. El punto A dice, Dios es amor. Amamos porque Él nos amó primero. Eso lo dicen los versículos 1 de Juan 4, 8 y 19. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Se muestra en realidad la raíz del amor y es que el Señor nos amó primero y así es como tenemos que amar. B. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor. Por lo tanto, es un espíritu de poder y de cordura. Eso nos lo explica el versículo de 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Punto C. El amor es el camino más excelente. Y eso nos lo muestra dos versículos de 1 de Corintios. En el 12:31b dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Vuelve y nos recalca que el amor es el fundamento de todo esto. El final de 1 Corintios 12 revela que el amor es la manera más excelente. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo pude, o puede, perdón, uno ser anciano? El amor es el camino más excelente. ¿Cómo puede uno ser colaborador? El amor es la manera más excelente. ¿Cómo pastorearemos a las personas? El amor es la manera más excelente. El amor es el camino más excelente para que profeticemos y enseñemos a los demás. El amor es el camino más excelente para que obremos y seamos lo que somos. El amor prevalece, debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, importantísimo. Si los colaboradores y los ancianos no aman a los malos, finalmente no tendrán nada que hacer. Debemos ser perfectos como lo es nuestro Padre. Precisamente como dice Mateos 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amando a los malos y a los buenos sin distinción. Debemos ser perfectos
como lo es nuestro Padre, porque somos sus hijos, pertenecemos a su especie. Esto es sumamente crucial. ¿Cómo podemos ser colaboradores y ancianos? Lo somos por el amor en todo aspecto. Debemos amar a toda clase de personas. El Señor Jesús dijo que Él vino a ser médico, no para los sanos, sino para los enfermos. El Señor dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que necesitan del Señor son los que no lo conocen o que están apartados de Él. La iglesia no es una comisaría, dice el punto número 1, donde se arrestan a las personas ni un tribunal para juzgarlas. La iglesia no es una comisaría donde se arresta a las personas, ni un tribunal de justicia para juzgar, sino el hogar donde se cultiva a los creyentes. Los padres saben que mientras más malos sean sus hijos, más necesitarán de su cuidado. La iglesia es un hogar lleno de amor para criar a los niños. La iglesia también es un hospital donde los enfermos son sanados y se recuperan. Finalmente, la iglesia es una escuela en la cual se enseña y se edifica a los indoctos para que no tienen mucho entendimiento, puesto que la iglesia es un hogar, un hospital y una escuela. Los colaboradores y los ancianos deben ser uno con el Señor para cultivar, sanar, recuperar y enseñar a los demás en amor. Eso nos lo confirma Mateo 9:10, donde dice, y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron los que se recostaron en la mesa con el Señor? Los recaudadores de impuestos y pecadores. También en Juan 8:10 al 11 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa de Abraham, de Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes venían? Gente que no era judía, venían del oriente y del occidente. Y se reclinaban a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. Oh Señor Jesús. Numeral 2 dice que la iglesia es un hogar para criar a los creyentes, un hospital para sanarlos y recordarlos y una escuela para enseñar y edificar a las personas. Los versículos son Primera de Tesalonicenses 2:11, Lucas 10:33 al 35 y Primera de Corintios 4 del 15 al 17. Los dejo de tarea para que lo lean porque no creo que me vaya a alcanzar el tiempo. Pero seguimos. Después de unos días debemos ir a ver a los nuevos creyentes otra vez y preguntarles que si han invocado el nombre del Señor y si han tenido algún sentir después de invocar. Luego debemos continuar y tocar el asunto de su vivir. Tome por ejemplo el interés por algo del mundo. Les podemos preguntar si les gusta esto antes de ser salvos. Que cuál es su experiencia ahora que son salvos. Si dicen que su interés parece haberse desvanecido por esas cosas del mundo, debemos preguntarle por qué. Si dicen que no saben, le debemos decir que cuando invocan el nombre del Señor todo el tiempo, el Señor les da un sentir apropiado que reemplaza su amor por esta cuestión del mundo. Esto no es todo. Mientras más invoquen al Señor, más el Señor los tocará en cuanto a esto. Ellos sentirán que son pecaminosos y sucios cuando tocan esto otra vez. Necesitamos ayudar a otros de acuerdo con este principio. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de tener un sentir. Cuando asistimos a las reuniones de hogar,
La única manera de impartir el alimento apropiado a los nuevos es hacerlo en base a la experiencia de vida que hemos tenido después de ser salvos, la cual corresponde a la palabra de la verdad en la Biblia. Numeral 3 romano. Alimentar a los niños recién nacidos con comida para bebés. Primera de Pedro 2 al 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Numeral dice A, dice comprender que los nuevos creyentes son bebés en Cristo. ¿Sí? Debemos, está en versículo Juan 21:15, que entonces cuando hubieron desayunado Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Hijo de él, apacienta mis corderos. Debemos procurar de que estos recién bautizados, como las madres lactantes, tratan a sus pequeñitos. Esto es uno de los secretos en cuanto a cómo practicar la manera ordenada por Dios, pero es una lección difícil de aprender. Usted debe aprender a comprender subjetivamente a cada creyente nuevo, teniendo en cuenta que ellos son niños y hay que tratarlos como tales. El punto principal, el requisito previo, es que usted considere a un recién bautizado como un niño en Cristo. Es posible que un nuevo creyente le pregunte, ¿qué es la Biblia? Y quizás esto no parezca una pregunta infantil, pero usted debe responder de la manera que le correspondería a un niño. Usted debe tener tal concepto. Debe decir las palabras correctas y tanto su actitud como su tono deben ser correctos. Un nuevo creyente quizás haga muchas preguntas, pero usted debe tener siempre el concepto de que está tratando con un niño en Cristo. Numeral B dice, aprender a alimentar a los niños recién nacidos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Todos nosotros debemos ir, llevar fruto y nuestro fruto debe permanecer. ¿Cómo podemos preservar nuestro fruto para que permanezca? La respuesta se encuentra en Juan 21:15, donde dice, apacienta mis corderos, que lo leímos anteriormente. Si amamos al Señor, tenemos el encargo de alimentar sus corderos. Toda madre normal sabe que alimentar a su recién nacido es algo importante. El Señor encargó a Pedro que alimentara a los corderos. Más adelante, en el capítulo 2 de su primera epístola, Pedro escribió a todos los nuevos creyentes, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Los recién nacidos no pueden alimentarse solos, necesitan de una madre que los nutra. Nosotros tenemos que ser aquellos que nutren. Podemos llevar fruto y hacer que nuestro fruto permanezca por medio de aprender a alimentar. Tenemos que ponernos al nivel de un niño espiritual cuando vamos a visitar a un nuevo creyente. Tenemos que bajarnos al nivel de un niño. Amén. Numeral 6 dice, no hacer tropezar a los niños recién nacidos. En Mateo 18:6 y 10 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más provechoso le sería que se le colgase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y el versículo 10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vemos que en el asunto de ayudar a los nuevos creyentes, no piense que es fácil tratar la cuestión de los ídolos. Este es un tema muy difícil. Muchos no están dispuestos a abandonar esta práctica. De modo que es difícil saber
cómo responderles. Por supuesto, no podemos decir que está bien que lo hagan, pero si condenamos de forma equivocada esta práctica, perderemos su confianza. Por consiguiente, usted debe recordar que esta persona es solo un niño. Él sabe muchas cosas, pero no sabe nada en cuanto al Señor. Usted debe aprender a jugar con Él en la conversación. Mientras le habla como a un niño, debe confiar en que el Señor le dará a usted sabiduría para desenvolverse en la situación sin causarle tropiezo al nuevo. Usted debe mantener la actitud de que está hablando con un niño. Tenemos que, así como dice, dorándole la píldora para que vaya perdiendo ese concepto. Otro punto difícil, por ejemplo, es el asunto de hacer restitución por las transgresiones pasadas. En el Nuevo Testamento no hay ninguna enseñanza que nos mande a que hablemos con los recién salvos respecto a dar resolución a su pasado. Hacer esto sería erróneo. La salvación dinámica del Señor producirá ese resultado. Saqueo fue salvo e inmediatamente le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso dice en Lucas 19:8. Esta es una reacción dinámica a la salvación dinámica del Señor. No fue el resultado de una enseñanza, sino fue dinámicamente. Otra pregunta difícil es respecto al matrimonio. Hoy en día muchas parejas están viviendo en forma ilegal y a veces se consideran que están casados, pero ¿son ellos marido y mujer o no? Supongamos que usted visita a un creyente nuevo y que donde su esposa es salva de una forma maravillosa, es más, hasta tiene un hijo. Pero tarde o temprano se plantearía la pregunta en cuanto al matrimonio. ¿Son estos dos marido y mujer? Tarde o temprano se planteará la pregunta en cuanto al matrimonio. ¿Son estos dos marido y mujer? ¿Qué diría usted? Si dice no, usted les será de tropiezo, pero tampoco puede decirles que no hay ningún problema con su condición, ya que sí hay un problema grande. Oh, Señor Jesús. O sea, todas estas situaciones tenemos que aprender a manejarlas. Por tanto, tenemos que por tanto, aprendan a tener reuniones de hogar siempre con el entendimiento de que estamos tratando con niños. Esto los guardará a ustedes y les abrirá el camino para que no puedan brindarles a otros la ayuda adecuada. No olviden que los nuevos eran pecadores profundamente caídos, así que no es fácil rescatarlos rápidamente de su situación y condición caída. Algunos casos no son muy complicados, pero muchos son verdaderamente complicados. Nos queda poco tiempo, pues vamos a ver si podemos terminar. El numeral 4 dice: aprender a cuidar en las reuniones de hogar de una manera flexible. Hechos 20:20 dice: y como nada de cuanto os pudiera aprovechar, rehuí, anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. Entonces, que tenemos que hacerlo de casa en casa. A. Alimentar a los nuevos creyentes en las reuniones de hogar. B. Aprovechar cada oportunidad para alimentar a los nuevos creyentes. C. Invertir nuestro tiempo de una manera sabia al cuidar de los nuevos creyentes. O sea, todo lo que hacemos en cualquier tipo de reunión debe estar lleno de vida, debe ser debe ser conmovedor y debe ser algo que el Espíritu pueda usar para inspirar y revelar algo a las personas en cuanto al misterio de Dios. No debemos hacer nada como una simple actividad religiosa. Todo debe ser el mover del Señor. Ah, Señor, y por el Espíritu. D. Prepararse para las reuniones de hogar. Antes de visitar a los nuevos creyentes en las reuniones de hogar, debemos dedicar un tiempo para preparar la reunión. ¿Sí?
ese tiempo debe haber comunión entre los miembros de nuestro equipo que vamos a ir a visitar para llevar un tema específico. Pero tampoco debemos dejarnos llevar estrictamente por lo que hayamos planeado, ya que el espíritu nos puede dar una cierta flexibilidad para que podamos cumplir el propósito y la meta de la reunión. Cuidar de las reuniones de hogar conforme a su atmósfera. La manera de cuidar de una reunión de hogar, los himnos que cantamos y los versículos que leemos, debe estar de acuerdo con el ambiente específico de esa reunión de hogar. Empezar una reunión de hogar cantando un himno sin que se tenga un ambiente adecuado es practicar una forma religiosa. Tenemos que estar en una forma no fija y estática, sino permitir que el espíritu fluya en la reunión. Cuidar de las reuniones de hogar de una manera viviente, inspiradora y reveladora, es lo que dice el numeral F. La manera en que empezamos una reunión debe estar llena de vida y espontaneidad, libre de todo tipo de religión. Si oramos, sugerimos un himno, abrimos las escrituras o le pedimos al nuevo que diga algo. Tenemos que hacerlo de una manera llena de vida y habiendo ya preparado la atmósfera. G. Aprender a usar las palabras de los nuevos creyentes de una manera positiva. O sea, tenemos que, eh, si el hermano dice algo referente, por ejemplo, al invocar, dice, es como producido al repetir una consigna como no desistas o nunca te rindas, pues es llevarle un poquito para hasta que se dé cuenta de que es la manera de poder invocar el nombre del Señor en el Espíritu. H. Tratar con los problemas que surgen en las reuniones de hogar. Cuando surja un problema que tenga un nuevo creyente, debemos involucrarnos con la solución de este, si es posible, y no salirnos de la atmósfera de alimentar a un niño en Cristo. O sea, lo podemos ayudar en eso y alimentarlo. Aprender a cuidar de las reuniones de hogar conforme a una meta definida. Todos nosotros debemos aprender a laborar para tener reuniones de hogar a fin de nutrir a los nuevos creyentes con alimento para niños, o sea, desde el más bajo. J. Aprender a cuidar a las personas es un asunto de toda la vida. Gradualmente diría tras día tras día, al cuidar de 2 o 3 nuevos creyentes durante todo el año, si lo hacemos así, llevaremos a la vida de iglesia 2 o 3 personas anualmente, que sean fruto que permanezca. En el curso de nuestra vida podríamos traer por lo menos a unas 100 o 150 personas a la vida de iglesia. Qué vida tan maravillosa es esta. La obra de nutrir a los creyentes en las reuniones de hogar edifica a la iglesia y nos ayuda a saber lo que significa ser edificados con otros. Punto número 5. Fidelidad, labor, esfuerzo a largo plazo. Por favor, vean el versículo de Colosenses 1, 28 al 29. A. El crecimiento y la propagación de la vida requiere cierta cantidad de tiempo y labor. En 1 Corintios 3, 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto nos muestra de que nosotros tenemos que tener una labor permanente para que el Señor pueda dar crecimiento a lo que hemos sembrado y lo que estamos regando. Amén. B. La palabra luchar significa pelear o combatir. Pablo usa esta palabra para describir nuestra labor en el Evangelio. Nosotros los que estamos en el recobro del Señor debemos ser aquellos que laboran y luchan. Ninguna cosa que necesite labor o lucha se moverá rápidamente ni crecerá rápidamente, o sea, es con tiempo. 6. Para terminar, aprender a ser una persona apropiada, la clase de persona que deseamos que los nuevos creyentes lleguen a ser. Primero nosotros tenemos que ser la clase de persona que deseamos que los nuevos creyentes lleguen a ser. Por ejemplo, si guiamos a los creyentes nuevos a leer la Biblia y a orar
y nosotros mismos no tenemos el hábito de leer la Biblia y orar, entonces eso no es aceptable. No podemos guiar a otros a leer la Biblia y a orar, a menos que nosotros hagamos lo mismo. Sí, o sea, nosotros no podemos ser eh, un modelo si no vivimos lo que predicamos. Tenemos que vivirlo. Amén. No obstante, meramente con tener un corazón dispuesto, es más importante aún el que nos conduzcamos debidamente y seamos la clase de persona que deseamos que los nuevos creyentes lleguen a ser. Tenemos que vivir la palabra para que las otras personas se den cuenta cómo podrían ser cuando nosotros vivimos la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Amén. Y me disculpa por haberme pasado.